Parar HDP, una campaña que se lanzó en octubre del año pasado, precisamente con la abreviación de un insulto, porque de eso se trata la campaña. Busca disminuir la violencia en las redes sociales aquí en nuestro país. Algunos dirán una tarea titánica, algunos dirán una tarea estéril, pero aquí está la campaña, se lanzó el 27 de octubre, conversamos de ella con Paula Lacámara y Eduardo Bertrán, quienes están liderando esta iniciativa. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú, Bien, Paula? ¿todo bien? Bien, gracias. Ya han pasado un par de meses, Sí. por lo tanto se puede hacer un balance del resultado de esta campaña. ¿Cómo le ha ido a HDP? Mira, es una campaña que en sí misma iba a ser un éxito como fuese, porque lo que queríamos nosotros era exponer el tema del odio en redes sociales y sabíamos que en el fondo, de alguna manera, iba a ser un éxito en términos de que lo que hicimos fue ir a provocar al... Siempre dicen, mira, no alimentís al troll, no le publiquís al gallo, y nosotros le fuimos a tocar la puerta y sabíamos que iba a ser exitoso en esos términos, en el fondo de generar el revuelo rápido en Twitter, ¿cachai? Y lo fue efectivamente, y es una campaña que además terminó en un estudio. O sea, recopilamos todos estos datos de lo que duró la campaña para terminar compilando la información y transformarla en un estudio. Entonces estamos súper contentos, no solo con el resultado, sino con el proceso y con lo que significó. O sea, estamos acá sentados, para nosotros eso ya es el éxito. Vamos a entrar en los detalles del estudio, vamos a entrar en los detalles de eso. Me recordaban acá que la propia presidenta Bachelet, cuando la ministra vocera Narváez se hizo una cuenta en Twitter, le dio la bienvenida, que si yo le dijo, ministra, no alimente el troll. Así es. Cuando uno va a provocar el troll, en el caso de ustedes, claro, tiene el éxito en sí mismo que lo estás visibilizando, estás poniendo el tema de la violencia sobre la mesa, pero también, Paula, se puede abrir una caja de Pandora y convertirte en una víctima de los trolls. Sí. ¿Pasó eso con la campaña? Sí, y nosotros sabíamos que iba a pasar, pero bueno, no hicimos esta campaña, como estábamos conversando antes, para caerle bien a los trolls. El objetivo de la campaña era poner este tema de la violencia en red en el tapete, sobre la mesa, para que conversemos y todos tomemos conciencia en la forma en que nos estamos comunicando. Entonces, en ese sentido, logramos el objetivo. La campaña tuvo en general una acogida espectacular por parte de la gente. Obviamente, desde el comienzo, el mismo Eduardo fue atacado en su cuenta personal. La campaña también fue bien criticada, pero se armó este debate y esta conversación que era lo que nosotros queríamos lograr. Ya, ¿y cómo ha funcionado la campaña? Hay personas que incluso ni siquiera saben qué es un troll, entonces partamos por explicar qué es un troll y cómo ha funcionado la campaña, porque tenían un odiómetro. ¿Cómo se expuso la violencia? A ver. ¿O cómo se expone todavía? En términos muy simples, lo que queríamos hacer era exponer y poner fuera de contexto a esta gente que usa la violencia verbal en redes sociales, para lo cual creamos el sitio web horadeparar.cl. Esto nació de la sensación de la agencia, todo en Simplicity, decíamos, ¿sabes qué? El contexto en Chile está mucho más hostil que antes. La gente se trata de otra manera. ¿Cómo podemos medir esto? ¿Cómo podemos ver si es una sensación o es real? Y ahí dijimos, Twitter. Twitter es un lugar que se presta para el anonimato y se presta para que el odioso viva ahí en un contexto, y es una red que tiene increíbles posibilidades. Y se metan conversaciones ajenas. Exacto. Y que la estamos matando, en el fondo es raro, como que la misma libertad que tuvo el usuario de hacer lo que quiera hizo que el usuario fuera irresponsable de entender que detrás de cada cuenta hay una persona. Ya, los sacaban de contexto y los poníamos en horadeparar.cl. Perfecto. Entonces quedaban en un timeline todos los tweets más odiosos del día. Hicimos un ranking de los tuiteros más odiosos del día. Armamos un odiómetro, que era un aparato que medía la temperatura de Twitter, o sea, del nivel de violencia verbal en Chile en Twitter. Además, estaba el odiómetro personal. Entonces tú ponías tu cuenta y podías ver cómo... Para automedirse. Para automedirse y que te unieras a la campaña. Y pudieras ver si subía o bajaba. Rápido, de hecho, se nos unieron distintos embajadores. Con testimonios. Personas famosas, sí. Y fue súper interesante en ese sentido, porque en el fondo la campaña dejó de ser una campaña y se transformó en un tema, mucho más amplia conversación. Mi cuenta @Bertrán se transformó en un lugar en que insultaron a mi familia, a mí, al mundo. En un momento nos acusaron casi que financiaba Trump esta campaña, y la NASA, y Putin, y el Kremlin, y no sé quién más. Entonces hubo debate sobre la libertad de expresión,
debates sobre el buen uso de las redes sociales. Claro que sí. Y al final, lo que nosotros pensamos, que la única forma de bajar la violencia en redes sociales es que sea la comunidad la que tome la bandera. Paula, hablemos, no la censura, digamos. hablemos Sí. un poco del perfil del Twitter, que es súper interesante lo que se construye de esa encuesta. 1.638.777 tweets con insultos, Sí. solo con insultos entre enero y diciembre del año pasado. Sí. Y con la mitad de usuarios distintos, digamos. Sí, exactamente. Tomamos esa cantidad de tweets con insultos, hicimos un análisis de eso, un análisis cuantitativo, y además tomamos una muestra de aproximadamente 4.200 tweets, y ahí hicimos un zoom más al detalle cualitativo. ¿Ya? Esta muestra de 4.200 tweets no solamente eran mensajes que tenían insultos, sino que también tenían la intención de agredir, porque muchos del universo total obviamente tenían ofensas, pero no contra todos alguien. no contra alguien, no con la intención de agredir. Entonces nos encontramos con resultados súper interesantes, como el perfil del troll chileno. ¿Cuál es el perfil del troll chileno? Partamos primero con quiénes son más troll, si se puede de alguna manera separarlo, mujeres o hombres, por ejemplo. Mira, los hombres son más activos en Twitter, tienen más cuentas de Twitter y ¿Ya? a su vez son más odiosos. O sea, en un 70% de las personas odiosas, de los chilenos odiosos son hombres y solo el 30% mujeres. Además, el hombre es el que genera más comentarios misóginos, y eso es algo que también nos llamó mucho la atención. También tenemos los días en que se genera más odiosidad. Eso es súper importante porque los odiosos trabajan como de lunes a jueves, ¿no? Sí, o sea, los lunes se entiende porque es el primer día de la semana. Vienen o sea, con energía. Claro, están con Con las energía, pilas el primer puestas. día de trabajo, falta toda la semana por delante, entonces como que ese día particular es más odioso. Y nos llamó la atención que el jueves también fuera un día particularmente odioso, y eso es por el término de la semana, porque también estén más cansados. Claro. Entonces esos 2 días en particular fueron los más agresivos. Y el además viernes los tiene más horarios. vida. El Los viernes tiene viernes- más vida, entonces se meten menos a las redes sociales, ¿o no? Sí, o sea, el viernes y el sábado son los días menos odiosos porque, Los claro, más la bajos. gente ya está en otra y tiene menos tiempo para meterse a las redes. También nos llamó la atención los horarios en que los chilenos somos más odiosos, que es entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. O sea, de madrugada la gente es más odiosa. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo también para... Entre las 12 de la noche y Entre las las 4 12 y las 4 de la mañana, mañana. Yo digo, ¿quién está despierto a esa hora? Pero bueno, después de los... Todos ellos. Todos ellos, sí. El odio, el odio, es El bien odio está ocioso. despierto. El odio es bien de trasnoche, Es digamos. horario Es de ocio. trasnoche. Claro, pues en el día uno tiene menos tiempo para estar leyendo, Claro. para estar Sí, metido en las de redes hecho, entre sociales. las 7 de la mañana y las 10 de la mañana es el horario en que baja el nivel de odiosidad, porque la gente se está trasladando a sus Claro. trabajos Claro. o empieza la jornada laboral, entonces ahí es muy bajo. Finalmente el uso es súper conductual, pues súper de cotidianeidad. Mi vida está asociada a cuándo puedo ocupar las redes sociales. Si estoy en la oficina es más difícil, si salgo de ella es más fácil. Evidentemente está un poquito asociado a mi rutina cotidiana, digamos. Sí. Mm. Y lo otro que también explica esto de que la gente sea más odiosa de madrugada es porque la televisión o los contenidos de la televisión generan mucha odiosidad. O sea, los trolls chilenos comentan mucho en base a lo que ven en televisión. Y los programas Prime o de la noche generan también... Y las mucho. noticias también. Y las noticias noticias, que van a las sí. 9, Bueno, claro, terminan a las 10 y media de la porque noche. la política también es un tema que Eso levanta les iba a mucho. preguntar, los temas los que generan más odiosidad, porque a nosotros se ha dicho desde siempre que en la mesa familiar, por ejemplo, evitemos hablar de política y de religión. Y a lo mejor esa es una consecuencia de que tengamos que hablar de política y de religión en las redes sociales hoy día. Claro. Sí. Son los temas más... La política y el gobierno es el tema que genera más odiosidad en redes, con un 23%. Claro. Y eso sumado a las empresas e instituciones, que es un 10%, vemos, y esto también está reflejado en otras encuestas, de que la ciudadanía tiene o siente un gran descontento y desconfianza de los grupos de poder, con las, Claro. con las instituciones en general. O sea, Entonces, octubre, por ejemplo, reventó porque dentro de otros factores estaban las municipales. Ah, claro, las elecciones municipales. Entonces eso hicieron, o sea, octubre Que terminó el siendo indicador política el se mes más disparara. odioso, por lo tanto la política y el fútbol, que también tuvo ahí la eliminatoria, son fue dos el mes temas más odioso muy octubre. heavy. sí, fue octubre, el sí. más odioso del año. Entonces, eso te habla un poco de temáticas que levantan como mucha pasión y mucho odio. Los al momentos mismo tiempo. deportivos en general. Sí. Sí, o sea,
El pic de los temas deportivos fue la salida a San Paoli en enero del 2016, pero eso se comentó durante todo el año. La Copa América a mitad de año también fue un evento que generó odiosidad, y los partidos de la eliminatoria. Entonces uno como que piensa, pucha, estos son momentos en que la gente debería estar alegre, claro, la roja, digamos. Sí, pero igual ahí los chilenos se viene ahora, pero el Festival de Viña también. La gala, viste que hay toda una polémica con la gala del Festival de Viña, porque están precisamente las redes sociales súper divididas entre quienes dicen es una frivolidad hacer un evento como ese en medio de la catástrofe natural que se está produciendo en el sur, y hay otros que dicen son cosas distintas, son cosas que corren por carriles paralelos. Como que la gente ama y odia lo mismo, como... ¿Por qué ves el Festival de Viña si te vas a sentar a odiarlo? Es tal como cual, curioso. Y pasa harto con el Festival de Viña. Y se supone, o sea, Javier Amena, ¿no? Subió, se equivocó en una canción y la mataron. Todo. Entonces, en ese sentido, como que eventos positivos generan cosas negativas, eso es súper potente. Como... Ahora se puede sacar conclusiones de los trolls o de este uso agresivo de insultos de las redes sociales, separando regiones con Santiago. Estoy pensando porque Santiago tiene la mayor concentración de población del país, por lo tanto probablemente aquí está la mayor cantidad de usuarios de... De hecho, así es. Santiago, en términos de cantidad de mensajes con odiosidad, es la número 1, pero también hicimos el cálculo de las ciudades con mensajes odiosos por habitante, y ahí Concepción superó a Santiago. O sea, Concepción sus habitantes son más odiosos que el resto del país. Exactamente. Mira. Si es per cápita. Si es per cápita, Concepción. O sea, la cantidad de tweets odiosos por persona se la lleva Concepción. Sí, así es. Y si hacemos como agrupamos todas las ciudades de la zona sur versus centro y norte, el sur le gana al centro y al norte. Ah, sí. Así es. Mira, y eso lo sorprendió, ¿no? Sí, nos sorprendió, sí. Pareciera que sí, uno dice siempre el sur, o sea, más bonachón. Más buena onda, claro. Como que uno lo recibe y le han comido cuando va para allá. Más odioso. Al final hay Senta también como alto. Y llama la atención, es como... ¿Por qué? O sea, la percepción, lo que nos encantó mucho de este estudio es que uno tiene percepción, tiene sensaciones, como sí, la gente está más agresiva. Claro. Y esto de bajarlo a concreto hace que sean súper distintas las cosas a como las imaginaste. O sea... Ahora no sé si se acuerdan ustedes, por cierto la tienen que haber leído, esta cita de Humberto Eco que hablaba precisamente de las redes sociales y decía antes esta gente que está en las redes sociales hablaba en el bar tras una botella de vino y no le hacía daño a nadie. Hoy en las redes sociales tienen el mismo peso que un premio Nobel. Sí. Y como demuestran ustedes, sí hacen daño. Porque hay mucha gente que probablemente no tiene el carácter para recibir los insultos de los trolls, otros tanto estarán acostumbrados, y hay muchísimos que han cerrado sus cuentas incluso. Sí, pues se van. Eso quiere decir, o sea, al final de la gente que nos dio testimonio, por ejemplo, Iván Valenzuela se suicidó. Y ahora volvió porque la pega le dijeron, no, tenés que tenerlo. Es como raro porque... Si tú das información y si tú haces un trabajo en una red social, te tienes que suicidar por el nivel de violencia. Sí. O sea, Luis Jara aguanta estoico, pero... Es que eso te digo yo, claro, algunos tendrán una estructura de personalidad que les da para resistir de mejor manera, pero otros no, nomás. Sí, y el otro dato que nos llamó mucho la atención es que un 21% de los tweets analizados eran por agresiones personales, así porque sí, y esto era permanente durante todo el año, o sea... Era porque estabas de desacuerdo con una persona o una idea, o porque simplemente no te caía bien y dabas un tuit odioso sin argumento. O sea, eso es algo permanente y eso habla de que somos odiosos, sí, en general. Y eso sin que haya una razón de por medio. Sí, claro, pero cuando la lógica que teníamos antes de la política como el principal foco como de la odiosidad en las redes sociales, ¿son también los políticos en términos personales los que reciben mayor odiosidad? Sí, Claro, por supuesto. Sí. O sea, desde todo, o sea, desde la presidenta, los parlamentarios, los políticos, sí. La verdad que todos recibieron en el 2016 los dardos de los tuiteros. Y esos están ahí todos en el mismo saco, o sea, da lo mismo el partido político o la tendencia. Es la institución más bien, es como, claro, el gobierno en general. Y es lo que representa. Claro, es lo que representa. El gobierno, los políticos, las empresas, las instituciones, o sea, toda esta élite política económica
genera mucho odio entre los chilenos, y esto es algo que se refleja en otras encuestas, y esto habla también del descontento ciudadano que hay, de las de la desconfianza que hay hacia las empresas, las instituciones, en un montón de cosas. O sea, eso se explica por eso. ¿Cuánto tiempo se perdió de información valiosa en los incendios? ¿Por qué político tenía la culpa en el tema y quién sacó provecho y quién no? Es como... Hasta que la oposición llegó a hablar incluso de ofrecer una tregua al gobierno en el trabajo de esta emergencia. Entonces, claro, todo eso genera, si uno ve, como mucho contenido, y mucho de ese contenido muy odioso y muy violento. Decías tú, Paula, antes del contenido misógino, de los insultos en las redes, y quería también preguntarles por el contenido homofóbico de los insultos en las redes. ¿Qué aparece en el estudio que ustedes hacen? Sí, mira, dentro del ítem agresiones personales, que tiene un 21% dentro de esta torta de los temas que generaron más odiosidad, hicimos un zoom particularmente a esto, y nos dimos cuenta que el 16% de esta muestra eran mensajes misóginos, lo que es súper alto, después del de agresiones personales. Y también concluimos que 1 de cada 3 mensajes misóginos proviene de mujeres. O sea, como género tampoco somos muy solidarias con las mujeres. Los mensajes misóginos en términos de cantidad fueron mucho más que los homofóbicos o los xenofóbicos. O sea, eso también es una conclusión importante. En un año además súper marcado precisamente por la lucha campaña, contra la violencia claro, contra la mujer. Exactamente. El Ni Una Menos. Lo cual justifica la batalla, digamos, en el fondo. Sí, están batallando por algo que efectivamente sucede. Es una realidad concreta. O sea, el mismo hashtag, Ni Una Menos, está relacionado o estaba en muchos mensajes odiosos, lo que nos llamó mucho la atención, porque era una campaña positiva contra la violencia de la mujer, pero que fue utilizado en tweets violentos y agresivos. La campaña se llama Hora de Parar, está todavía activa en horadeparar.cl. Efectivamente, ahí pueden ver de hecho el estudio y descargarlo, y está ahí también un video que en el fondo explica cómo opera la campaña, y por otro lado el estudio para que lo puedan descargar. Y el odiómetro y todas esas cosas para autoevaluarse incluso. Efectivamente. Están Para todos los juguetes ahí. Paula La Cámara, Eduardo Bertrán, muchísimas gracias por venir a contarnos de esta iniciativa. Gracias a ti por que les vaya invitarme. muy bien. Nosotros nos vamos ya, vienen las noticias de la segunda...